Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Seguimos disfrutando esta semana del Café con Micro que tuvimos que interrumpir por motivos sobrevenidos, porque empezamos a filosofar, entramos en la red, quedamos atrapados, consumimos el tiempo, pero como decidimos que el tiempo también puede ser elástico y puede ser flexible, podemos y merece el tema abordar un segundo capítulo para seguir hablando de blockchain, porque hay términos en los que todavía no hemos entrado, que es un token, que son las Bitcoin. Sí que anticipaba la cuestión de los nodos, las personas, los participantes pasamos a ser nodos. Probablemente de la cuestión de blockchain, lo que nuestros pabellones conocen mejor o les ha llegado por las cuestiones de inversión, sea el Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Sí, un matemático japonés hace varios años, unos 8 años, Nakamoto creo que se llamaba, lo citan en todos lados, no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que era Nakamoto. Entonces, ante la crisis que había en el mundo de las finanzas, pensó precisamente en eso, ¿no? O sea, en cómo se podía hacer sin que estuviesen los bancos, ¿no? Que eran los que provocaron la burbuja anterior, la gran crisis, etc. Y entonces diseñó esta tecnología. Todo el mundo se la escribe. Realmente he leído también artículos diciendo que recoge grandes tradiciones, y es verdad que yo no lo voy a hacer, pero que sería interesante ver, porque una de las cosas que tendemos es asignar como que alguien de repente crea una cosa cuando, no es que no se cree nada ex novo, pero siempre hay alguna referencia. Entonces, lo que inventan es el Bitcoin. Inventan una moneda que sirve para hacer cosas, comprar, vender, transferir dentro de un nodo, dentro de una red. Claro, porque para hacer esta transferencia tienes que estar dentro. Y durante mucho tiempo, esta tecnología blockchain que creó que fue el marco de creación del Bitcoin, pues ha estado muy relacionado con lo que se llaman las monedas, de este tipo, las criptomonedas. Pero ya hace unos 3 años, se creó Ethereum, que es otra moneda que es similar realmente, pero filosóficamente incorpora un elemento que son lo que se denomina los contratos inteligentes. Entonces, estando dentro del nodo de Ethereum, da el marco y hay herramientas para crear smart contracts que se colocan luego en los bloques y que, llegado el momento, se ejecutan. Puedes decir que en el momento en que se alcance la temperatura de 30 grados, entonces le remites a que chequee un lugar donde estén las temperaturas. En cuanto lea eso de 30, pues que pase lo que sea, que funcione un ventilador, por ejemplo, o sea, pudiera ser, o que alguien le pague algo, o que suceda algún tipo de cosas. Y últimamente, en los últimos, sobre todo es a partir de Ethereum, es cuando se ha empezado a desarrollar. Es decir, lo que esto está comentando es que los algoritmos ya no solamente nos informan, sino que directamente toman decisiones arreglo a unos parámetros previos que hemos establecido. Sí, lo que pasa es que, aún así, esos por ahora no tienen inteligencia artificial incorporada, en el sentido de que por ahora, al menos yo no he leído, no he investigado, en principio no son inteligentes. Son contratos, por ejemplo, pues cuando en una subasta, si en un momento determinado alguien dice tal cifra, que deje de pujar, ¿no? Si estuviese pujando o tal. Todavía no, claro, porque eso complicaría algo que pudiera decidir algo, entonces, claro, sería un contrato muy dinámico y posiblemente volátil, y que rompiese con la filosofía del contrato. O sea, si alguien se casa a través de blockchain, ¿no? Si la otra persona firma o dice que quiere casarse conmigo y yo digo qué tal, en el momento en que vean que
sí, que los dos en sí, están ya, ¿no? Están casados, entonces, pero no, los algoritmos estarían ahí, digamos, en el funcionamiento, en la estructura de la red. Pero esa precisamente sería una de las cosas, cómo cambiaría, ¿no?, la inteligencia artificial introduciéndola ahí, porque la inteligencia artificial, la gente sigue pensando, yo he oído en este simposium cosas un poco como diciendo, bueno, tienen muchas limitaciones, por supuesto, pero las máquinas, en la medida en que pueden hacer millones de cálculos, pueden llegar a suplir lo que nosotros llamamos el corazón, la intuición, etcétera, la pueden suplir con montones de datos y cálculos. Y además es que se podría introducir hasta la serendipia, ¿no? Se le podría introducir tranquilamente. ¿La serendipia? ¿Qué es la serendipia? La serendipia es, que además se nota que la raíz es la misma, es lo de por chiripa. He encontrado esto por chiripa. Me he encontrado un artículo, tal, una cosa que no estaba programada, que es en cierto modo lo que pasa en Internet. O sea, eso que hablamos de transmedia, hipermedia, en el fondo eso, he caído aquí por chiripa, ¿no? Que entras en el New York Times para buscar un artículo sobre blockchain y al final acabas estudiando qué es la serendipia, quién creó, etcétera. O sea que, pero es por chiripa. ¿Y la serendipia en un algoritmo se introduce? ¿Cómo se puede...? Porque es lo contrario, parece opuesto. Sí, podría ser, yo imagino que cuando hubiese 213 posibilidades, o sea, cuando tiene varias posibilidades, en el momento de cálculo en el que dice, bueno, se puede hacer esto, lo otro, pudiera aparecer el azar. El azar, introducir el azar. O sea, que aun pudiendo haber elegido según los resultados racionales el cálculo es mover esta ficha, en el ajedrez por ejemplo, pues que dijese, bueno, voy a hacer otro movimiento. O sea, pero, claro, en la medida, bueno, es que eso, la intuición es que haces algo que parece que no es racional, cuando realmente lo es, ¿no? O sea, la gente diría, entonces, nos llevaría a una cuestión de, bueno, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia artificial? No siente. Pues yo creo que se pueden simular los sentimientos por una razón, porque yo me acuerdo cuando estudié filosofía, la especialidad que elegí era lógica y filosofía de la ciencia, y yo ahí vi claramente cuál era la definición de inteligencia artificial, que era lo que se llama lo de las máquinas de Turing, que es que si preguntases a una máquina, si preguntases y hubiese una máquina y una persona tras una cortina y te respondiese, claro, las dos personas de la misma manera, por ejemplo, en un papel impreso, y no supieses distinguir quién ha escrito, si una persona o la máquina, entonces dirías que esa máquina es inteligente. O sea, si le preguntas, ¿cómo te llamas? Yo eso lo he hecho alguna cosa, en un programa muy sencillo, ¿no? Cuando empezamos con los ordenadores, que los construimos nosotros hace muchos años, eran programas sencillamente, ¿no?, muy fáciles de inputar. Entonces, si tú le escribes y le dices, ¿cómo te llamas?, después es, si me han preguntado cómo me llamo, ¿no?, tal, pues le voy a decir que Juan. Entonces, ¿cómo te llamas? Te dice Juan. No sabes si es la máquina o la otra persona. Claro, si le preguntas ¿cómo te llamas? Y te dice manzanas traigo, te puedes mosquear y dices, este humano igual está un poco pirado, o lo que quiere hacerme es engañar, ¿no? Como eso de el país de los mentirosos, que siempre dicen la mentira, pero bueno, ese tipo de cosas. Entonces, hay que ser muy cautos porque cuando hablamos de inteligencia artificial, no es que sean inteligentes, sino que simulan la inteligencia. O sea, tú juegas contra un programa de ajedrez, ¿no?, que es cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial en serio, porque un ordenador, un algoritmo, a través de algoritmos ganaba a los mejores ajedrecistas del mundo, no por decir ese ordenador le desenchufa si quieres, letal, o sea, pero ese ordenador simula la inteligencia. O sea, no es que sea inteligente en sí, porque él no, sino que la simula. Tiene capacidad de simular, de actuar como si fuese un ser humano. Y como tiene más potencia de cálculo y mayor memoria, etcétera, tal. Entonces, lo de la chiripa, incluirla dentro del algoritmo, bueno, es una cuestión filosófica, pero un buen programador podría decir, bueno, pues
la vamos a simular de esta u otra manera. Por ejemplo, mosqueando, ¿no? Alguien que es, pues de repente puede hacer un movimiento como muy banal, ¿no? Pues para probar al otro o lo que sea. Transmedia. Esteban Galán. Seguimos disfrutando del café, el segundo café con micro con el profesor y catedrático de la Universidad del País Vasco, Juan Carlos Miguel de Bustos. ¿Sabe qué pasa? Arreglo de lo que comentaba ahora. Estamos hablando de un proceso unidireccional, pero usted sabe que en la naturaleza casi ninguno lo es. Los procesos son bidireccionales normalmente. Hay siempre una interacción. Entonces usted comentaba cómo el algoritmo intenta ser humano, pero es que seguramente el humano también está intentando ser algoritmo, y me explico. Nuestros políticos, un saludo. Nuestros políticos utilizan los algoritmos, utilizan las encuestas de opinión, incluso predictivas, para realizar sus intervenciones. Es decir, muchas veces o alguna vez ha ocurrido que un político sale, se pone delante de los ciudadanos y no dice lo que realmente piensa, sino lo que él cree que el algoritmo, la última encuesta o el último sondeo le dice a él que su electorado va a acoger con mejor ánimo. Con lo cual, ya no sería un ser humano el que está hablando a un conjunto de seres humanos a los cuales su poder afecta, sino sería el algoritmo que hay detrás quien está determinando su comportamiento. ¿Puede haber una bidireccionalidad en esto que está comentando? Es decir, que nos estemos centrando solo desde la academia en estudiar cómo el algoritmo, cómo el robot puede ser humanizado, y en realidad lo que sí que está pasando es que el humano se está robotizando. Sí, no. Bueno, más que bidireccionalidad serían todo tridimensionales. Realmente es que es verdad. Sí, el ecosistema que habla. Sí, no, que somos, puedes decir, homus no sé cómo se interactuatis. O sea, realmente es que interactuamos absolutamente con todo. Y claro, pero como seres humanos simplificamos. Esto influye más que el otro. Cuando alguien diría, no, es que si no aunque esto influye más, si no tienes en cuenta los otros elementos, no influiría tanto, etcétera, ¿no? O sea que, por eso, me acuerdo que cuando hablábamos del modelo matemático de Olga, lo de los indicadores, yo me acuerdo que dentro del mismo índice. Recuerdo cuando ha mencionado Olga, se refiere a la profesora Olga Blasco, con la que tomamos café hace unas semanas, que nos hablaba de la elaboración de un indicador para medir la calidad del servicio público. Y entonces, dentro de ese indicador se colocaban cosas que eran de categorías filosóficas diferentes, unas del entorno, otras de las televisiones públicas, etc. Pero lo interesante es que cualquier elemento del entorno reflejaba lo de dentro, y cualquier elemento de una televisión pública refleja lo de entorno. Es decir, la BBC es una de las mejores televisiones del mundo, tal, porque tiene una financiación tremenda, un grado de legitimación dentro de la sociedad tremenda, y al revés. Como tiene un grado de legitimación tremenda, le dan un montón de pasta y es una de las mejores televisiones del mundo. O sea, entonces, claro, aunque sea cosas de dentro, cosas de tal, si quitas ese contexto y te quedas solo con lo otro, pierdes, ¿no? Entonces, volvemos a lo de la interacción, lo de tal, y además lo evocó Vázquez Medel hoy, ¿no? A mí me parece que es un profesor Vázquez Medel de la Universidad de Sevilla, un saludo. Que es una maravilla. Ha evocado lo de cuando estás en Facebook, tú utilizas Facebook, crees que lo utilizas, lo utilizas si colocas cosas, lees cosas, pones likes, mueves, pero realmente él busca y lo consigue el que él te retiene. Y te utiliza. Y te utiliza. Y si no lo utilizas, o si no consigue utilizarte, te lo recuerda y te persigue por diferentes plataformas. Por ejemplo, entonces, sí, es verdad que hay un movimiento muy interesante. Hay jefes que no son tan pesados como Facebook. Como Facebook. Pero no sé si... hay un movimiento que surgió hace año y medio que se llaman los Refutniks. ¿Los? Refutniks. O sea, del inglés refuse, ¿no? Que han trabajado... Y Nick es por lo del ruso,
no recuerdo cuál es la palabra que se utilizaba en ruso con el nick, eso, el Foxnix, supongo los bolcheviques pudieran ser, es como movimiento, o sea, el nick es de movimiento, pero poco como a lo ruso. Bueno, gentes que habían trabajado dentro de Facebook, sobre todo de Google, que después se juntaron e hicieron movimientos y que decían que habían creado grandes monstruos. En concreto, uno de ellos, el nombre no recuerdo, pero era quien había creado los likes. Y decía que el haber creado los likes, que es una de las... se asustaba porque decía que era de una gran perversidad, una cosa que a nosotros nos parece que esto, porque aparte que le decíamos mucho de nosotros, porque con los likes, con creo que era 80 likes que hayas dado, ya estás totalmente definido, absolutamente definido, te pueden conocer simplemente con eso, más que... Además, Facebook utiliza otros mecanismos, ¿no? Leí hace poco las 90 cosas que conoce enseguida de ti y es tremendo, si tienes casa o no, tus aficiones, casado o no, tu cumpleaños, te gusta el monte, si vas a simposios, si has estado en esta universidad, etc. Muchos matrimonios no podrían facilitar toda esa información de su pareja. No, en absoluto, claro. O sea, después de décadas viviendo juntos. No. Hay cosas que no... Claro, Facebook podría contar cosas que entonces habría separaciones muchísimas. Bueno, pues volviendo a los reformis, estaban proponiendo, aparte que se salieron y diciendo que renegaban de haber sido los creadores de esa invención, ¿no? Porque entonces se convertían en máquinas de retener con todos los peligros, ¿no? De que se pensaba menos, de tal. A sus hijos no les dejaban estar en Facebook, utilizar el teléfono, etc. Eso coincidió, voy a dar una cifra que a mí me marcó mucho en relación a esto, ¿no? Y a la dependencia, esa captura, ¿no? Esa utilización de ellos, era que como media eran Estados Unidos, que siempre se dan cifras, que crecen, solo de los 600 veces que tocas un teléfono, sin tener en cuenta las veces que es para subir el volumen o no, o tal. 1500 para entrar a ver si tienes una cosa nueva, mirar un correo, etc. ¿Sabes qué me pasa? Que me suelo limpiar las gafas todos los días con una toallita húmeda y aprovecho y limpio la pantalla del teléfono. Sí. Pero siempre, aunque no lo haya usado, siempre creo que no lo he usado, y siempre está lleno de huellas. A veces descubro a través de las huellas que son las de mis hijas también, cuando veo una más pequeñita, pero siempre hay huellas. Nunca me pasa de ir al dispositivo y que no haya huellas. Igual si me preguntara, yo no soy consciente de haberlo utilizado cuando sí que lo he hecho. Lo comentaba ayer a la mañana y en un momento dije, bueno, yo, y no soy un fan ni de Facebook ni tal, ayer cuando dije, joder, estoy desayunando pronto, ¿no? A las 8 de la mañana y ya he tocado el teléfono 4 o 5 veces. Uno para llamar a casa, y ya si incluso incluyes las herramientas, lo del reloj, el despertador, etcétera, son muchas, ¿no? Antes de irme de vacaciones en julio se me estropeó el teléfono porque le daba la P, me marcaba la T, etcétera. Eso significa cambio de... Sí, le llaman obsolescencia programada. No. En este caso no es que se estaba muriendo o lo habían prematado, ¿no? Que es eso, le ponen la fecha de caducidad o una vez que le hayas tocado 200 millones de veces que no deje de funcionar. No, se volvió loco. Yo creo que alguna caída. Entonces ponías la P y te marcaba la T y entonces lo que hicieron fue después cambiarme la pantalla. Pero claro, 2 días antes de irme de vacaciones para 15 días. Y entonces me di cuenta que a pesar de que no soy gran utilizador del teléfono, en el sentido de redes, de tal, el correo utilizo muchísimo esto, me di cuenta, digo, ¡guau! Y el GPS, y tal, y los contactos, y el despertador, probablemente puedes llevar el iPad, pero me alegró mucho que en el último momento me lo arreglaron y me fui más tranquilo, porque es verdad que en el fondo tienes todo, ¿no? Las claves de todo, pero volvemos otra vez a eso, ¿no? De que utilizamos los algoritmos, pero
esta utilización se vuelve contra nosotros. Y por eso es importante pensarlo, o sea, pensar que cuando se hace un invento hay que pensar precisamente en eso, cuáles pueden ser las contraprestaciones. Es lo mismo que si tú preparas un plato, hay una transformación, ¿no? O sea, la utilización de algo implica una transformación y tendemos a pensar como que no, yo utilizo el algoritmo, yo utilizo el teléfono, tal. Y el algoritmo y el teléfono te utiliza a ti. Te utiliza. Cuando... Bueno, habría que decir, ojo, porque no sería exacto decir que ese algoritmo es el propietario del algoritmo. O sea, claramente los GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft nos utilizan. Saben muchísimo de nosotros y entonces provocan, ¿no?, el que todavía les utilices más. Y eso es fácil. Usted es uno de los promotores de ese concepto, el concepto de GAFAM. Sí. Y bueno, no va a dar tiempo en este segundo Café con Micro, lo dejaremos para el 15. Yo creo que en la 15 entrega... Lo dejaremos para la entrega número 15. Antes quería comentarle, arreglo de lo que decía cuando tomaba café con el profesor Ramón Salaverría. Le contaba una anécdota. A mí al servidor le gusta leer y a veces le gusta leer cosas más sustanciales, a veces menos, y a veces le gusta leer literatura. Y cuando uno quiere leer literatura, pues a veces lee a Agatha Christie. Agatha Christie tiene el personaje de Poirot, pero tiene otro personaje que se llama Miss Marple. No. Miss Marple es una señora, una anciana venerable que vive en un pueblecito y que, donde lógicamente hay crímenes a mansalva, como Agatha Christie. Entonces, ella, al contrario de Poirot, que es, digamos, la inteligencia, la deducción, ella resuelve los crímenes de la siguiente forma. Como ha vivido ella durante 80 años en un pueblo, ella y sus ancestros, conoce de manera profunda a las personas y a sus antepasados, de tal manera que cuando conoce a alguien lo hace equivalente, es decir, esta persona en esto me recuerda a tal, y por tanto puede predecir comportamientos y es lo que le sirve para resolver los crímenes. Es decir, esto que en la vida rural existía y era normal, era el estado natural de cómo muchos de nosotros pues hemos podido crecer en parte. Se ha perdido, las ciudades ya no lo permiten, y el Big Data nos puede permitir recuperarlo siempre y cuando tengamos el poder sobre esos datos. Es decir, no podemos, si queremos seguir manteniendo relaciones humanas y relaciones de confianza en las redes, no podemos prescindir del Big Data. Sí, sobre el Big Data, claro, es que abrimos un mundo tremendo. Pero está relacionado, quiero decir, porque el algoritmo sin esa minería de datos no puede operar. Indudablemente, acabo de publicar un documento, es un documento porque es una base de datos en el que hay muchísimos links, sobre Big Data e inteligencia artificial. Claro, y no metí también algoritmos, aunque los cito, porque no es que sean lo mismo, pero se necesitan. O sea, si no hubiese Big Data, ¿para qué algoritmos, no? O sea, los algoritmos se necesitan, o pueden prosperar o utilizarse más si hay muchos datos. Y la inteligencia artificial, indudablemente, es para automatizar ciertas cuestiones y además que pueda decidir. Pero voy a decir una cosa, y es que, dos. Una, primero, que hay muchos datos, muchísimos, que en un minuto se producen ahora más contenidos que en 20 siglos, tal, y cosas de esas que asustan, ¿no? Que no está mal. No, la cantidad de datos que generamos y todo eso. Pero, se utilizan muy pocos, se gestionan, se procesan muy pocos datos. Yo calculo que puede ser el 1 por 1000, por ejemplo, de los datos producidos, e incluso Google, etcétera, sí que 1 por 1000 es un 0,001. 0,001, correcto. El 1%, y Google y estos tienen un montón de datos, pero el procesamiento no lo hacen, tienen capacidad. Bueno, pero esa sería una cosa, que no se procesa, ¿qué tal? Y la segunda es que se identifica Big Data, lo mismo que algoritmos, o inteligencia artificial, con decisión perfecta, con conocimiento perfecto. Y no. O sea, no porque los algoritmos también tienen tesituras en las cuales tienen que optar por él. Es famoso el dilema del coche, que si
puede por la carretera, si sigue por la carretera atropella a un niño, si va por la derecha y se sube a la acera a una anciana y si va para la izquierda tal, o si frena, o sea, la inercia le va a llevar a tal y entonces pasa un tipo de cosas, ¿qué es lo que hace? Eso se podría programar, la inteligencia artificial, lo que sea. Entonces, bueno, he evocado dos cosas. Uno, el conocimiento y dos, la decisión. Con Big Data tendemos a pensar que teniendo datos se conoce la realidad. No se va a conocer, nunca. Siempre va a existir ese dilema en el que, bueno, puede ser ahí la chiripa, la serendipia, que vas a colocar, vas a optar por uno u otro, pero no me gusta eso. Big Data son muchos datos, sencillamente recuperar el conocimiento que teníamos de los otros y del entorno, en lugares más pequeños, que ahora en las ciudades pues esa aldeana, la Miss Marple. Si le dijésemos define Big Data hoy día, ¿no? Claro, y conociese algo de los ordenadores, diría, bueno, pues si no me cabe en una hoja de Excel normal. O sea, todo lo que no me quepa en una hoja de Excel normal en el que llevas los gastos de la casa, tal y esto, en la que dices, es que ya... es que son ya 300 líneas, lo otro, o sea, tengo que estar continuamente desplazándome, es Big Data. Entonces, la lista de la compra serían datos y la sucesión de todas las listas de la compra de ese año, incluso mezcladas con aquellas compras que se han hecho de manera improvisada, sería lo que nos da el Big Data, que es una información que ahora mismo no tenemos. Exactamente. Usted ni yo sabemos cuánto dinero nos gastamos en nuestra casa en alimentación, por ejemplo. Porque la alimentación entra de varias maneras. Puede comprar algo online, puede comprar en el supermercado, a veces paga con tarjeta, a veces en efectivo, a veces compra en un restaurante. Entonces, el Big Data sí que nos puede proporcionar ese... Es un instrumento, pero es como todo un instrumento. Los coches es un instrumento, absolutamente todo es un instrumento. Pero... Bueno, un vasco sí que sabe lo que gasta en alimentación, lo preciso, lo que haga falta. Eso es verdad. Lo de los Big Data, a mí me parece que es un gran instrumento, pues, pero en el fondo es la estadística, es el procesamiento de los datos, pero se puede engañar con Big Data. Y luego yo creo que lo que hacemos es caer en el error de que como hay datos, eso es la verdad, y de hecho eso se ve, ¿no? O sea, para mí las mejores intervenciones siempre es de personas que apenas tienen datos, o si tienen muchos datos, no es lo fundamental. Estoy pensando en muchos colegas, alguno me dice, claro, es que tú tienes tiempo para pensar. No, intento dedicarle tiempo a pensar, pero los datos, a todos nos ha pasado, que nos pueden. Los datos no siempre sabemos transformarlos en información y la información no siempre sabemos transformarla en conocimiento. Exacto. Hace unos meses estuve en una tesis maravillosa de Big Data. Espera, ¿le parece que cometamos una trilogía y rematamos la anécdota en el último Café con Micro que emitiremos la próxima semana? Perfecto. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.